Bueno, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Vamos a entrar ya a otro segmento del cuerpo que corresponde a cuello. Tal como hemos hecho en cabeza, hemos empezado por la parte dura, luego hemos ido a las partes blandas y finalmente el contenido de lo que vemos en cuello. ¿Sí? De la misma manera pues iremos viendo este segmento. Una pequeña introducción de lo que vamos a ver en cuello. Hablaremos de la anatomía topográfica, de los diferentes elementos que encontramos en el cuello. Veremos huesos, articulaciones, músculos. Dentro de la parte topográfica, los triángulos del cuello y el contenido de cada uno de esos elementos. Dentro de esos diferentes contenidos vamos a ver algunos órganos importantes que forman parte del aparato digestivo o del aparato respiratorio. Dentro del aparato respiratorio vamos a ver la laringe, la tráquea, y dentro del aparato digestivo veremos la faringe y el esófago, ¿no? Indudablemente vamos a ver un segmento de la columna vertebral que contiene al sistema nervioso central, en este caso la médula espinal. Bueno, faringe. Vamos a ver la constitución seguramente de la laringe como también de la faringe. Un hueso que en realidad forma parte del esqueleto del cuello, que ya lo habíamos mencionado en el esqueleto de la lengua, el hueso hioides. Este hueso tiene la forma de una U, tiene la forma de un arco cuyas ramas se extienden hacia atrás. Habíamos indicado que tiene un cuerpo y dos prolongaciones. El cuerpo tiene una cara anterior y una cara posterior, bordes superior e inferior. En la cara anterior encontramos una cresta y encontramos una serie de líneas donde se van a insertar músculos infrahioideos, lo mismo que en el borde superior y en el borde inferior, ¿sí? Membranas, músculos supra e infrahioideos. A nivel de las astas menores y astas mayores habíamos visto la inserción de diferentes músculos de la lengua, ¿sí? Y membranas principalmente, ¿no? Bueno, ya no vamos a hacer mayor descripción de este hueso, que ya lo hemos visto. Bueno, y otra parte del esqueleto del cuello está constituido prácticamente por las vértebras, ¿sí? Y aquí estamos viendo la columna vertebral. En realidad, si nosotros hacemos una clasificación, una diferenciación de estas diferentes vértebras, vamos a ver que no todas las vértebras son iguales, ¿no? Las vértebras cervicales son más pequeñas, el cuerpo es más pequeño, y a medida que va haciéndose inferior el cuerpo va aumentando de volumen. Por eso las vértebras se clasifican en vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacras y finalmente coxígeas. Estas últimas prácticamente se unen para formar un solo hueso, que es el sacro y el coxis, mientras las otras permanecen prácticamente de forma independiente, ¿no? Todas las vértebras están unidas entre sí a través de diferentes articulaciones. Vamos a encontrar articulaciones entre los cuerpos vertebrales, vamos a encontrar articulaciones entre sus apófisis articulares, vamos a encontrar articulaciones entre las apófisis espinosas, y lo mismo también a nivel de las apófisis transversas. Vamos a encontrar articulaciones, ¿no? En este caso, estas dos últimas articulaciones a través de bandas fibrosas. Bueno, el que nos interesa para este estudio a nivel del cuello corresponde justamente a las vértebras cervicales. Bueno, y aquí estamos viendo justamente una vértebra cervical. Vamos a hablar de lo más grueso en realidad de cada vértebra. Estamos observando la posición y el contenido que tiene las vértebras y la columna vertebral. La prolongación espinosa, el proceso espinoso, está orientado hacia atrás, el cuerpo está orientado hacia adelante. Y dentro de la vértebra nosotros vamos a encontrar prácticamente el contenido de la vértebra, que uniéndose una vértebra con otra pues van a formar un largo conducto que contiene justamente a la médula espinal. Y aquí estamos viendo justamente a la médula espinal, ¿no? Estamos viendo la forma que tiene la médula espinal, estamos viendo la sustancia blanca, la sustancia gris, las envolturas que tiene la médula espinal, y finalmente por fuera de la médula espinal vamos a encontrar
alguna grasa semifluida, algunos plexos venosos que están en relación con el conducto vertebral. Estamos observando que de la médula espinal emergen justamente unas formaciones nerviosas, en este caso los nervios espinales. Cada vértebra a nivel del cuerpo pues presenta un cartílago, el cartílago o disco interarticular, que tiene dos porciones, una porción central pulposa y otra porción lateral que no es más que el disco fibrocartilaginoso. Estamos viendo algunos agujeros que se van a formar sobre todo a nivel de las vértebras cervicales. Bueno, este es un pantallazo, es una mirada general en realidad a una vértebra. Pero si nos abocamos específicamente a las vértebras cervicales, habíamos dicho ya que son vértebras con un cuerpo relativamente pequeño en relación a las vértebras lumbares. Bueno, ¿qué partes tiene una vértebra tipo? Una vértebra tipo presenta un cuerpo vertebral, presenta unas apófisis transversas, presenta unas pequeñas formaciones que lo unen a las apófisis articulares. Esta pequeña formación, como un brazo, se denomina pedículo. Entonces aquí hay un pedículo, aquí también vamos a encontrar otro pedículo. Estas son las apófisis articulares, que tienen 4 carillas en realidad. 2 de ellas están mirando hacia arriba, son las carillas superiores, y 2 están mirando hacia abajo, son las carillas inferiores. Entonces aquí vamos a encontrar 4 carillas articulares a nivel de las apófisis articulares. Luego esta apófisis articular se une a la apófisis espinosa a través de una lámina ósea, y tiene el nombre justamente así, lámina. Entonces aquí hay una lámina y aquí está otra lámina. Si nos fijamos entre las láminas, las apófisis articulares, el pedículo y el cuerpo vertebral, aquí se forma un agujero que se denomina justamente el agujero vertebral, agujero medular. Algo característico a nivel de las vértebras cervicales es que a nivel de las apófisis transversas nosotros encontramos la presencia de un agujero. Bueno, ¿qué es lo más característico de una vértebra cervical en relación al resto de las vértebras cervicales? ¿Cómo es que nosotros podemos diferenciar a las vértebras cervicales? Bueno, una vértebra cervical tiene a nivel de su apófisis transversa la presencia de un agujero que se denomina justamente el agujero transverso, y este agujero transverso da paso a la arteria vertebral, da paso a una vena, y en algunas vértebras va a dar paso al nervio vertebral, ¿no? Entonces la presencia de un agujero a nivel de las apófisis transversas solamente se da a nivel de las vértebras cervicales. El agujero vertebral, el agujero medular, es relativamente amplio, de forma triangular, ¿sí? Entonces también es algo característico a nivel de las vértebras cervicales. El cuerpo vertebral es pequeño en relación al resto de las vértebras, y también algo bastante característico es la presencia de esta apófisis espinosa, bastante larga, y sobre todo pareciera que está dividida. Por eso decimos la apófisis espinosa es biespinosa, en realidad tiene 2 espinas, ¿sí? Entonces aquí estamos observando las 2 espinas. Iremos viendo algunas características propias de algunos elementos que son propios de las vértebras cervicales. El cuerpo, habíamos indicado que es pequeño, está aplanado de arriba hacia abajo, por lo tanto presenta una forma un tanto cúbica, ¿no? Si presenta una forma cúbica, vamos a encontrar una cara superior, que es la que estamos viendo en este momento, una cara inferior relativamente cóncavas, que es donde se van a insertar, se van a fijar los discos intervertebrales, ¿sí? A nivel de los cuerpos, sobre todo en los bordes, podemos encontrar pequeñas prolongaciones que se llaman ganchos vertebrales. Bueno, cara anterior y cara inferior y cara superior en relación con los discos intervertebrales. Presenta una cara anterior que va a estar en relación, va a estar insertando justamente a un ligamento, ¿sí? El ligamento anterior. Aquí vamos a encontrar también en la cara posterior otro ligamento, pero esta vez será el ligamento posterior, ¿no? Y si vamos uniendo una vértebra con otra, en realidad van a formar unas largas cintas, ¿sí? Del nombre de cintas longitudinal anterior y posterior.
vamos a encontrar caras laterales y decimos simplemente de las caras laterales se desprenden las apófisis transversas. De estas caras laterales podemos encontrar dos raíces en realidad de donde se desprenden las apófisis, ¿no? Aquí estamos viendo una raíz anterior y una raíz posterior. Entre las dos raíces se encuentra justamente el agujero transverso, que ya habíamos indicado a los elementos que va a dar paso. Pero de la raíz posterior, prácticamente esta raíz se une con las apófisis articulares, ¿no? Aquí es donde encontramos prácticamente esa pequeña formación a la cual lo habíamos denominado el pedículo, ¿no? Entonces no es más que el pedículo. Las láminas son relativamente planas, presentan una cara posterior, una cara anterior, ¿sí? Presentan un borde superior y un borde inferior, generalmente para inserciones de ligamentos, mientras que las caras, sobre todo la cara anterior, se va a poner en relación con el agujero, está formando parte del agujero justamente, y la otra cara posterior va a estar en relación con músculos, ¿sí? Músculos del tronco justamente. Y bueno, decíamos la pose espinosa es bituberculada, es biespinosa, también para la inserción de ligamentos y algunos músculos, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar inserción de músculos, ligamentos. Las apófisis transversas también vamos a encontrar inserción de ligamentos, músculos. Las apófisis articulares, prácticamente con sus carillas articulares, son simplemente para articularse con las vértebras vecinas. Algunas vértebras tienen sus particularidades. Aquí nosotros estamos observando justamente a las dos primeras vértebras. Estamos observando el atlas, tanto una visión superior como una visión inferior. Lo mismo, estamos viendo el axis. Esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. Bueno, el atlas, ¿qué características tiene? Bueno, como podemos ver aquí, esta primera vértebra no tiene un cuerpo vertebral, ¿sí? Más bien, vamos a encontrar dos masas laterales. Esta es una y esta es otra. Las dos masas laterales pareciera que están unidas por dos arcos. Este es el arco anterior y este es el arco posterior. De alguna manera pareciera que el arco posterior está tratando de formar una apófisis, pero en realidad esta apófisis es inexistente, ¿no? Entonces, hay dos arcos, hay dos masas laterales, estamos encontrando el agujero transverso y las apófisis transversas. Aquí en realidad no encontramos apófisis articulares en realidad. ¿Qué características tienen las masas laterales? Siguen siendo relativamente cúbicas, tienen una cara superior, una cara inferior, esta es la cara inferior, presentan una cara medial, una cara lateral, ¿no? Muy poco se puede ver de la cara anterior y la cara posterior. La cara superior presenta una carilla articular elipsoidea, cóncava. Esta se va a corresponder justamente con otra carilla a manera de una suela de zapato, que lo hemos conocido con el nombre de cóndilos del occipital. Aquí se va a formar justamente esa articulación atlaido-occipitoidea, ¿no? Entonces son alargadas de delante hacia atrás. En cambio, la cara inferior presenta una carilla articular relativamente plana a ligeramente cóncava. Estas se van a corresponder con otras carillas que se encuentran a nivel del axis. Van a formar aquí una articulación que corresponde a una artrodia. Bueno, en realidad ya el resto son artrodias, ¿no? Todas las articulaciones cervicales, dorsales, etcétera, son articulaciones que corresponden al género de las artrodias. Bueno, ¿qué más podemos observar aquí de relativa importancia? El arco anterior. Si nosotros observamos el arco anterior, presenta dos elementos importantes. Uno que se encuentra en la cara anterior, que es la presencia de un tubérculo, ¿sí? El tubérculo anterior justamente del atlas, para la inserción de ligamentos y también músculos, ¿sí? Músculo largo del cuello, ligamentos se van a insertar a este nivel. Pero en la cara posterior del arco anterior también vamos a encontrar otro elemento importante, que no es más que una carilla articular. Esta carilla es relativamente cóncava, se va a corresponder con esta parte de esta vértebra del axis, ¿no? Esto es el axis en realidad,
Este es su apófisis, la apófisis odontoides del axis. Bueno, si vamos hacia atrás, siguiendo la cara medial de las masas laterales, vamos a encontrar la presencia de un pequeño tubérculo, ¿sí? Un tubérculo. Importante este tubérculo porque da inserción a un ligamento que viene hasta el otro tubérculo. Es el ligamento transverso, ligamento del verdugo también se lo denomina así. Bueno, cuando estemos hablando de articulaciones vamos a ver justamente este ligamento transverso. Llegando al arco posterior, vemos que este arco es un poco más largo que el arco anterior, presenta también en su cara posterior un tubérculo. Lo mismo para la inserción de ligamentos y músculos, ¿no? Esta vez eran músculos posteriores del cuello, algunos ligamentos. Bueno, eso es lo más importante que nosotros podemos hablar de el atlas. Vamos a la segunda vértebra, el axis. ¿Qué características tiene? Bueno, el axis empieza a tener ya un pequeño cuerpo, pero que en realidad está de alguna manera sustentado por esta prolongación, por esta eminencia que presenta una base, presenta un cuello y presenta el cuerpo, ¿no? Toda esta formación se denomina apófisis odontoides del axis. Vamos a encontrar dos carillas articulares ya. En realidad estamos viendo ya todo este proceso a manera de un cilindro, ya empieza a aparecer aquí, donde encontramos las apófisis articulares, las superiores y las inferiores. Las superiores mirando hacia arriba y hacia atrás, las inferiores mirando hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Lo mismo, apreciamos las apófisis transversas y entre ellas los agujeros transversos. El cuerpo de la apófisis odontoides presenta dos carillas articulares. Nosotros aquí estamos viendo anteriormente, esta es una carilla articular. Esta carilla articular se va a corresponder con la cara posterior del arco del atlas. Y esta otra carilla en realidad está en relación con el ligamento transverso, ¿sí? Con el ligamento transverso. Bueno, algunas otras vértebras que tengan alguna importancia corresponde justamente a la sexta vértebra cervical. Y sobre todo, la cara anterior de la apófisis transversa presenta una relación importante con una arteria que no es más que la arteria carótida común, ¿sí? Hay un pequeño tubérculo a este nivel que se pone en relación con la arteria y ese tubérculo recibe justamente el nombre de tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac. Este tubérculo entonces está a nivel de la sexta vértebra cervical. Bueno, otra característica de la séptima vértebra cervical, la posta espinosa es prácticamente la más larga de todas las cervicales, ¿sí? Ya no es tan biespinosa, pareciera que empieza a ser ya única. El agujero transverso es muy rudimentario, en realidad por aquí no pasa la arteria, sino directamente la vena, ¿sí? Entonces es muy rudimentaria, empieza recién a formarse. A medida que va haciéndose superior las vértebras, entonces el agujero transverso recién empieza a dar paso a la arteria vertebral, ¿no? Y esta arteria vertebral pues luego va a ingresar por el agujero occipital y se van a unir formando la arteria basilar, como ya sabemos. Bueno, nada más de estas vértebras cervicales, características propias, características comunes que tienen las vértebras cervicales. Hay que recalcar que la articulación entre estas vértebras cervicales le da un poquito más de movimiento que en el resto de la columna. Bueno, vayamos viendo el complejo articular que vamos a ver entre estas diferentes articulaciones, que es lo que nos interesa para hablar de articulaciones. ¿Qué articulaciones vamos a encontrar? Bueno, iremos seguramente encontrando las articulaciones entre el atlas y el axis. Articulaciones entre el atlas y el hueso occipital y las articulaciones entre los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales entre sí, ¿no? Entonces hay que recordar en el caso de la
articulación entre el atlas y el occipital, hay que recordar estas superficies articulares que se encuentran en las masas laterales y que habíamos indicado que son cóncavas, elipsoideas de delante hacia atrás, que se corresponden con los cóndilos. Entonces aquí se forma una articulación que se denomina atlaido occipital. La otra articulación con el axis a través de su cara inferior, bueno, aquí ya empieza a formarse las articulaciones artrodias. Bueno, aquí estamos viendo una superficie por parte del hueso occipital. Estos son los cóndilos del occipital. Por lo tanto, la articulación entre el occipital y el atlas corresponde a una articulación condílea. El resto prácticamente corresponden a articulaciones artrodias. Entre las diferentes vértebras entre sí corresponden a artrodias. Estas articulaciones a nivel de los cuerpos vertebrales prácticamente no son más que las uncovertebrales, ¿sí? A nivel del cuerpo de las vértebras entre sí corresponden a articulaciones que se denominan uncovertebrales, y estas articulaciones en realidad corresponden a el género sínfisis. ¿Por qué sínfisis? Porque aquí vamos a encontrar una formación fibrocartilaginosa que está constituida justamente por el disco intervertebral. Pero a nivel de las apófisis articulares, la articulación corresponde a un género de artrodia, ¿no? Entonces hay una articulación de las vértebras entre sí a nivel de los cuerpos vertebrales que son prácticamente sínfisis, y entre las apófisis articulares la articulación es una artrodia. La articulación del atlas con el occipital es una articulación del tipo condílea, ¿sí? Entonces, dos de estas tres articulaciones son sinoviales y la otra es cartilaginosa. Podemos ver aquí en esta articulación como el atlas prácticamente se está articulando con el occipital, pero también podemos observar que a nivel de las apófisis espinosas se va a formar un ligamento bastante ancho, que no es más que el ligamento nucal. Este ligamento nucal se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Prácticamente va hasta la última, ¿no? Y este ligamento, de esta manera sagital, pareciera que está dividiendo los elementos del lado derecho con los elementos del lado izquierdo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en realidad tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo? Músculos, ¿sí? Músculos del cuello en realidad, que los vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces esta membrana está uniendo no solamente el hueso occipital con la primera vértebra, sino también con el resto de las vértebras. ¿Con qué parte de las vértebras? Con las apófisis espinosas. Las otras membranas que unen el occipital con el atlas se llaman ligamentos atlaido-occipitales anterior y posterior. El anterior prácticamente se desprende del borde superior del arco anterior y va hasta el reborde del agujero occipital. Y lo mismo, el ligamento atlaido-occipital posterior también se va a insertar en el borde superior del arco y se extiende hasta el hueso occipital. Bueno, ahí estamos viendo entonces unos medios de unión. Entre las apófisis transversas también vamos a encontrar ligamentos, ¿sí? Ligamentos intertransversos se denominan estos. Y estos ligamentos intertransversos pues prácticamente se convierten en una articulación que corresponde al género de la sindesmosis, ¿sí? Están unidos entonces estos huesos, pero a través de bandas fibrosas, propio de las sindesmosis. Entonces aquí vamos a encontrar ligamentos intertransversos. A nivel de los cuerpos vertebrales decíamos que vamos a encontrar también ligamentos, ¿sí? Pero estos van a formar una cinta. Si están por delante del cuerpo se llamará cinta longitudinal anterior. Si está por detrás del cuerpo, cinta longitudinal posterior. También se convierten entonces en unos medios de unión. Pero hay unas articulaciones un tanto especiales. Aquí estamos viendo justamente la articulación entre el atlas y el axis. ¿Qué es lo importante aquí? Prácticamente la presencia de un ligamento,
¿sí? Este es el ligamento transverso justamente que está manteniendo en su posición a la apófisis odontoides del axis. Fíjense ustedes, está en relación justamente con esa carilla articular posterior de la apófisis odontoides. Este ligamento transverso es sumamente importante porque mantiene en su posición a la apófisis odontoides. En realidad, este ligamento está limitando este conducto, el conducto medular, el conducto vertebral. Si este ligamento se rompe, prácticamente la apófisis odontoides se extiende hacia adelante, hacia atrás, produciendo una lesión en la médula espinal, y este segmento de la médula espinal es prácticamente importante porque vamos a encontrar algunos centros nerviosos, principalmente respiratorios y cardiovasculares, ¿no? Inmediatamente por superior a la médula espinal está el bulbo raquídeo, donde prácticamente se encuentran estos centros que se comparten con el primer segmento de la médula espinal. Entonces la persona puede tener puede fallecer prácticamente por algún problema del centro respiratorio o cardiovascular. Y es lo que ocurre prácticamente cuando una persona queda colgada a través de la horca, ¿no? Entonces con la horca, la soga lo que hacía era romper prácticamente el cuello y también este ligamento, el ligamento transverso. Por eso ha sido denominado ligamento del verdugo, también este ligamento transverso que se extiende de un tubérculo hacia el otro tubérculo en la cara medial de las masas laterales. Pero no solamente aquello, sino también vamos a encontrar unos ligamentos, ¿sí? Un ligamento longitudinal que parte, o pareciera que parte desde el ligamento transverso, uno superior y otro inferior, lo que le dan el aspecto de que tuviera una especie de cruz, ¿no? Este ligamento pareciera que fuera una especie de cruz. El ligamento longitudinal superior prácticamente se dirige hasta el reborde del agujero magno, y el ligamento longitudinal inferior se dirige hasta el axis. Entonces este ligamento en realidad está uniendo el atlas y el axis, pero el nombre que tiene en conjunto es de ligamento cruciforme, ¿sí? Entonces el ligamento superior lo está uniendo al occipital y el ligamento inferior prácticamente lo está uniendo al axis. Ligamento cruciforme. Aquí están prácticamente lo que decíamos hace un momento, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Estos son los ligamentos intertransversos. Por lo tanto, aquí hay una articulación sin desmosis. Apófisis espinosas prácticamente casi no se aprecia, ¿no? Porque la presencia de estos otros ligamentos, ¿no? Que a nivel cervical prácticamente están constituidos por el ligamento nucal. En cambio, de la séptima cervical hacia abajo se van a denominar ligamentos interespinosos. Bueno, nada más hasta esta parte, el esqueleto y las articulaciones del cuello. En un próximo capítulo estaremos viendo los músculos del cuello. Eso es todo por ahora.